A lo largo del tiempo en mi vida he podido ver manifestaciones que te erizan los vellos del cuerpo o que te ponen la piel de gallina porque simplemente son sobrenaturales. El choque de espíritus es algo muy fuerte, pues yo teniendo el Espíritu de Dios he sentido ese impacto. Cuando te encuentras con un espíritu demoníaco que se encuentra en otra persona y a la manifestación es inexplicable. Pero hoy vamos a ver si un espíritu inmundo, demonio o como lo quieras llamar, puede vivir en un cristiano o no. O si un cristiano puede ser poseído por alguna entidad demoníaca y se manifieste en él, ¿no? Como comúnmente lo hacen en las personas que no son de Cristo. Lamentablemente en el Perú vemos mucha brujería y gente que se sienta en las calles para leerte la hoja de té, la hoja de coca y cosas por el estilo. Siempre tengo cuidado de no acercarme mucho a esas personas porque siento escalofríos cada vez que paso ante ellos. Inclusive antes de llegar y antes de que yo los vea, de que sepa dónde están sentados, yo puedo saber que no es psicológico porque puedo sentirlo. Y después de que siento eso, me pongo a buscar con la vista, comienzo a mirar de un lado para otro y veo, ahí está. Y está a veces, muchas veces muy cerca, ¿no? Porque puedo estar caminando y ni siquiera las veo, ¿no? Pero ese escalofrío, esa señal de alerta que siento que Dios me da, es el choque de espíritus que contrastan, ¿no? Ahora poco nomás, en diciembre del año pasado, en 2019, si no me equivoco, tuve que cuadrar mi auto justo donde había un hombre haciendo estas cosas, un chamán. Y cuando me bajé, me preguntó si yo quería que me leyera la suerte, ¿no? Y le respondí con sus cartas, estaba ahí él, ¿no? Y le respondí que obviamente no. Yo creo que él sintió algo porque me quedó mirando fijo y se paró frente a mí. Y yo seguí mi camino porque debía comprar algo, ¿no? Pero yo sentía que alguien en mi interior me decía, ¡Ey! ¿Cómo vas a dejar a tu esposa y a tus hijas en ese lugar? Y sí, me di cuenta que allí estaban mi esposa y mis hijas en el coche esperándome. Mi reacción fue como un dibujo animado, así, cuando está caminando y te agarra alguien de la cabeza, te da la vuelta y tú con tu pie, con el pie elevado, ¿no? Con la pierna levantada, como si alguien me hubiera agarrado de la cabeza, me hubiera dado media vuelta y seguí caminando, ¿no? Pero esta vez hacia el auto. Y el hombre se había acercado por la ventana para hablar con mi esposa. Al verme regresar, dejó de insistir en hablar con ella y yo pasé por su costado, evitándolo en todo tiempo. Y fue allí donde este hombre intentó tocarme y hasta estiró su mano hacia mí. Y con un esquive así al mismo estilo de Messi logré sacármelo de encima, ¿no? Y salir de ahí. Resulta que cuando le pregunté a mi esposa qué le había dicho, me dijo que no había llegado a hablar con ella. Recién estaba yendo cuando yo regresaba. Dios nos libró de ese momento, porque el contacto con estas personas que tienen comunión y contacto con estos demonios te puede traer muchas cosas, sobre todo si tienes niñas, que era en mi caso, ¿no? Que estaban en el auto. Cosas pues que pueden quitarte la paz, ¿no? Lamentablemente en toda América Latina, acá en el Perú, se envidia bastante de estas cosas. Y esto ya se ha extendido, porque en todo el mundo hasta encontramos en Estados Unidos o en Europa que dicen que son satánicas, ¿no? Se caracterizan de esa forma, ya no tienen temor ni vergüenza de decirlo, ¿no? Les contaré algunas experiencias que sucedieron en mi vida y aunque hay muchas más, yo solamente tomaré en cuenta algunas para no hacerlo largo. Por ejemplo, para empezar, yo tenía mucho miedo de adolescente de predicar a mis amigos la palabra de Dios y también a mis conocidos en las calles, pero siempre se daban temas donde yo podía sacar, ¿no? Donde se prestaba para poder hablarlo, ¿no? En el mismo colegio. Y aunque no hacía lo que ellos hacían tampoco en el colegio, ni iba a fiestas, porque no me llamaba la atención, no fumaba, no bebía, no hablaba nada malas palabras, a pesar de que era movido y extrovertido y muchas veces en el colegio me metía en muchos problemas justamente por esa personalidad que tenía. Debo decir que Dios siempre me guardó y me libró de muchas cosas, pero casi nunca hablaba de Dios, porque siempre que lo hacía sentía un frío que recorría toda mi espalda como un viento que me soplaba helado y tenía miedo de esa sensación. Cada vez que hablaba a alguien sentía eso.
Y peor aún, cuando era de noche, tenía que recorrer algunas calles hasta mi casa, oscuras también algunas, vacías, y siempre esa misma sensación de que alguien me perseguía. Nunca hablé de esto con nadie y hubiera sido mejor que lo hubiera dicho a alguien, para que me ayude en oración. Pero gracias a Dios, con el tiempo, Él me fue ayudando, hasta que ahora, gracias a la libertad con que Dios me ha hecho libre, puedo predicar abiertamente de su amor, de su salvación y de todo lo que quiera saber de Él. Pero, ¿por qué sentía esto? ¿Qué me impedía predicar o qué me limitaba a hacerlo? Y haciendo un así retroanálisis, así medio psicólogo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, tendría no más de 10 años, en la iglesia a la que asistíamos y mis padres me llevaban, solía salir a entregar folletos por la ciudad y de paso predicar a las personas. Y ellos me llevaban y a mí me gustaba ir mucho. Me gustaba salir con ellos, con la familia, con los conocidos en la iglesia. No puedo decir que eran amigos, era muy niño para eso. Y yo recuerdo una oportunidad en especial donde estábamos en un asentamiento humano, ¿no? Que mi madre me entregó unos folletos y yo a lo lejos vi unas 2 o 3 mujeres que nos estaban mirando fijamente con unos perros grandes sentados a su lado y mi primera reacción fue ir corriendo para entregar los folletos para poder hablarles de Cristo, donde esas mujeres estaban, pues, ¿no? Y al llegar sentí mucho temor al ver que me rodeaban esos perrotes que estaban ahí con ellas, eran perros chuscos, no eran de raza, ¿no? Y ahí estaban rodeándome y gruñendo. Arrr. Y al llegar sentí mucho temor porque me rodearon, ¿no? Y yo con una voz temblorosa le pedí a una de las mujeres que se paró y se acercó a mí que por favor me alejara a esos perros porque tenía tanto miedo que me ataquen. Y recuerdo los ojos en el rostro de esa mujer, recuerdo su sonrisa diabólica en realidad, recuerdo su voz ronca que me dijo, ¿no eres cristiano? Pídele a tu Dios que te salve y acércate. Yo siempre desde niño he ardido de pasión por Cristo y hoy en día sigue siendo así. Aunque gracias a Dios he aprendido a controlarlo, o mejor dicho, Él me ha enseñado a controlarlo. Y aunque me falta también mucho por aprender, Dios siempre me guía. Pero volviendo a la historia, cuando esa mujer me dijo esto, yo sé que Satanás me quiso intimidar, pero lo único que logró es que el temor se convirtiera en fuego. Que sea yo quien mirara firmemente a esas mujeres y no ellas a mí. Y que haciendo a un lado los perros, aunque siempre con algo de recaudo, me acercara a ellas, una por una, y les entregara los folletos, y ellas asombradas, atónitas, los recibieron. Y puesto yo de espaldas a ellas, me alejé rápido de ese lugar. ¿Qué habrá pasado con ellas? No lo sé. Espero que Dios haya tocado aunque sea a una. Y por la que más oro es por la que se me acercó y me habló esas palabras, ¿no? Que para un niño, imagínense, de menos de 10 años, un golpe directo, ¿no? En primer lugar, quiero aclarar que quien me dio la fortaleza no fue mía, ¿sí? Quiero aclarar eso. Quien me dio la fortaleza para actuar ante tal situación fue Dios mismo. Pues como persona débil soy, pero como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra oportunidad, yo ya más grande y en secundaria de adolescente, tenía una enamorada que obviamente por respeto no mencionaré su nombre y ella asistía a la iglesia, a la misma iglesia que yo. Nos conocíamos desde muy pequeñitos y en un descanso con sus amigas en la escuela, en el colegio, ya en secundaria, se pusieron a jugar con la ouija en el baño de la escuela. Ella estudiaba en una escuela solo para mujeres, encerradas allí en el baño, se aseguraban de que nadie las descubriera. Olvidé mencionar que era un colegio dirigido por monjas católicas. En fin, mi enamorada, pues en ese tiempo, no tuvo la fortaleza para decir que no ante tal presión de sus amigas y no la juzgo. Más bien la respeto porque, pues todos los adolescentes tienen presiones. Así que si que estás viendo este video no te enojes, por favor. Digo que la respeto porque como adolescente ella también estaba atravesando lo que todo adolescente atraviesa. Y mucho más los adolescentes cristianos, la presión de las amistades, en fin. Ellas se pusieron a jugar con la ouija y comenzaron a llamar a cada uno de los novios de las que estaban allí presentes para hacerles preguntas. Y cuando comenzaron a llamarlos, todos aparecieron menos uno. ¿Quién creen? Ella después que terminaron esa sesión le contó a mi hermana lo que habían hecho y lo extrañada que estaba porque yo no había aparecido.
y porque hubo un silencio en todo ese lugar que creo yo que eso fue lo que las asustó y por eso dejaron de jugar. Entre comillas, ¿no? Jugar, porque no es un juego. Es ocultismo y muy peligroso. Mi hermana le dijo que lo que habían hecho es invocar demonios que se manifestaban ante ellas haciéndose pasar por sus novios, que no eran ellos, solamente eran demonios. Pero que al momento de llegar mi turno, el de un cristiano, ellos no podían tomar mi lugar porque yo ya no le pertenezco al mundo ni a Satanás, yo le pertenezco a Dios. Los demonios tienen límites para poder manifestarse, inclusive para poder aparecerse, y no pueden tocar ni dañar a un hijo de Dios, ni tomar su lugar. Claro, todo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque vivimos en la voluntad de Dios. Si Dios hubiera permitido, lo hubiera permitido por algo en especial que Él haya tenido en sus planes y en su voluntad. Pero yo sé que Dios no lo permitió y Él impidió, porque soy suyo y de nadie más. ¿Qué quiero decir con todo esto? Miren, tenemos que diferenciar dos cosas. Una, que es una posesión demoníaca, y otra, que es una opresión demoníaca, que es totalmente diferente. Una posesión demoníaca es cuando entran a vivir en tu cuerpo y hacen lo que les plazca contigo. ¿Quiénes? Los demonios. ¿Ok? Una opresión es un sentimiento como de falta de paz, porque al no permitírseles tocarte, lo único que pueden hacerse es quitarte lo único que pueden, la paz, psicológicamente. Pero ni aún eso pueden hacerlo si estás en comunión clara e íntima con Dios. Si leemos lo que dice 1 de Pedro 5, del 8 al 9, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto está muy claro, ¿no? Para empezar, entendamos que aquí nos está hablando directamente a los cristianos, que seamos sobrios, o sea, que seamos templados, que seamos abstinentes. En otras palabras, que seamos tranquilos, con la paz de Dios, porque el enemigo busca como león rugiente a quien devorar. No dice que busca por ahí, a ver, ahora a quién me voy a comer. No. ¿A quién me lanzo? A ver, como un gatito. Tampoco. Dice como león rugiente. ¿Ustedes saben cómo es un león? ¿Sí? ¿Y cuando se enoja? ¿Cómo saben? ¿Ustedes saben cómo es un león rugiente que te quiere devorar? O sea, tragar por completo. Imagínate la figura que te acabo de decir, un león tragándote por completo. Eso es lo que Dios nos muestra en su palabra, que así está Satanás. Yo hace unos meses vi cómo en África un hombre decide salir a asustar a unos leones porque le impedían el paso de su automóvil por la carretera, y a pesar de las advertencias de su familia, él se baja y comienza a espantar a los leones que estaban allí en la carretera. Él no se dio cuenta que era una emboscada y que detrás de él, muy escondido en la maleza, lo estaba esperando el que parecía ser el alfa o el líder, como lo quieran llamar. El hombre no hizo caso a la voz de su esposa ni a la voz de sus hijos, que le decían que tenga cuidado, y ocurre lo trágico. El león se echa sobre su espalda y se lo comienzan a comer vivo, desgarrándolo músculo por músculo, bocado a bocado, y todo ante los ojos atónitos de su familia. Así es un león rugiente, te tiende trampas para cazarte y desgarrarte vivo, hasta tragarte, si fuera posible, ante los ojos de los demás. Pero también veamos que Dios nos da la salida, porque en el versículo 9 dice: resistid firmes en la fe. El enemigo solo nos puede atacar a nivel psicológico, porque le pertenecemos a Dios. Y el enemigo no va a habitar donde vive el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entendamos que si es por la mente por donde entra y nos ataca, debemos fortalecer nuestra mente. Y como cristianos, ¿cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios, guardándola en nuestros corazones y sellándola en nuestra mente. A los del mundo sí los pueden poseer, porque los del mundo le pertenecen a Satanás, y aún así deben primero engatusarlos con supuestos juegos inocentes como la Ouija, que acabo de mencionar en una historia atrás. Porque aún con los del mundo tienen límites. Para que los demonios entren, hay que abrirles puertas. Y yo me pregunto, ¿a quién le estás abriendo las puertas tú? Por ahí me preguntan: pastor, ore por mí,
porque el espíritu o demonio de la pornografía me hace ver cosas que... ¿no? Ahora, cualquier cosa o cualquier... Todas las personas te vienen y te dicen el espíritu de confusión, ¿no? Ahora, para todo lo que tenemos hay excusas, ¿no? Que el espíritu inmundo, fuera, dice. Que si estás enfermo tienes un espíritu de enfermedad. Que si estás endeudado tienes el espíritu de falta de prosperidad, ¿no? Que si ves a una mujer como sea, que no sea tu esposa o un hombre, ¿no? Que no sea tu esposo. Si eres mujer, tienes el espíritu de la pornografía, ¿no? Y para cualquier cosa hay un espíritu. Espíritu de pareja, dicen, vete, que tengo que trabajar, y sigo ahí tirado en el sofá viendo la tele, con el control, cambiando los videos, ¿no? Espíritu de pornografía, vete porque amo a mi esposa o a mi esposo, ¿no? ¿No? Porque las mujeres también entran en esto. Espíritu de rebelión, huye, dice. No, el espíritu inmoral me ha vuelto carnal, hermano, ora por mí, me dicen otros. Si vemos en la Biblia, en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Satanás no busca cómo hacerte caer, digamos, sino más bien busca cómo devorarte, y no hay una lucha interior en ti, debes cuestionar tu cristianismo y ver y pedir a Dios que te aclare si eres cristiano o si simplemente crees ser cristiano. Ahora, no le echemos la culpa a los demonios por cada cosa que pasa. Si viste pornografía, si caíste en enfermedad, si te va mal financieramente, no sé, ¿no será consecuencia de tus malas decisiones? Tampoco caigamos en el error de satanizar todo, ojo. Sí, el enemigo nos quiere ver destruidos, te quiere ver destruido. ¿Pero tú crees que se molestaría en atacar a un cristiano sin obras? A un cristiano que le echa la culpa a los demonios por todo y no se hace responsable con su vida cristiana. ¿No se hace responsable con una vida necesaria para vivir en plena comunión con Dios? ¿No crees que para él lo más importante es atacar a los cristianos que sí trabajan en la obra de Dios para la gloria de Dios? A los cristianos fríos los deja en paz porque ya los tiene dormidos, ya los tiene dominados. Despierta y abre los ojos. Somos responsables de nuestros propios actos delante de Dios. Otra manera de Satanás para atacarnos es a través de la opresión, que es también cuando le dejamos puertas abiertas. Y te hablo a ti, que te gusta ver El Exorcista a las 3 de la mañana, ¿verdad? Que te despiertas y ves ahí al lado a tu esposo o a tu esposa sentado al borde de la cama, ¿no? Quizá porque simplemente se levantó a ir al baño, ¿no? Pero tú lo estás viendo ahí girando la cabeza, ¿no? Y después te pones, ay, San Panchito de las Arenas, sálvame, ¿no? O que estás viendo una película ahí, ¿no? Y de repente ves una mancha negra que se acerca a ti y de repente comienza a ahogarte, ¿no? Y te está asfixiando y tienes que llamar al pastor para que ore y comienza a reprender y eche fuera este espíritu que te está haciendo una opresión, ¿no? Y te está agobiando y quitando la paz. Y ahí los pastores, ¿no? Pero es que te buscaste, chato, te lo buscaste. Yo te dije que no vieras esa película, mano. Vas a venir por tus pagados. Pero bueno, ya que es así, muchos cristianos le dejamos puertas abiertas a Satanás y a sus huestes, y al final nos damos cuenta que somos sus objetos para quitarnos la paz. Hermano, ten por seguro que un demonio no puede poseer el cuerpo tuyo, porque Cristo vive en ti, pero sí puede atormentarte si le das permiso de hacerlo. Y amigo, que no eres mi hermano en Cristo, a ti sí puede poseerte si le abres las puertas. Así que escucha el llamado de Cristo, reconoce que eres pecador, acepta a Jesús como tu Salvador y como tu único mediador entre el Padre y tú. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si dejas que el Espíritu Santo de Dios vive en ti, aceptando a Cristo como tu Salvador, Satanás nunca podrá tomar el control de tu vida y vivirás una vida eterna a su lado, al lado de Cristo. Asegúrate si echas demonios, si echas fuera demonios de un no cristiano, que éste acepte a Cristo en su vida. Porque de lo contrario, vas a dejar a la persona peor que cuando llegó y le sacaste el demonio.
¿No me crees? Léelo en Mateo 12, del 43 al 45, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Una cosa es la liberación de la opresión y otra muy distinta, echar fuera demonios. No te confundas y no pongas las cosas peor de cómo estaban. Muchos dicen: yo tengo el don de echar fuera demonios y los demonios se me sujetan. Sí, yo lo he escuchado y me lo han dicho. Y se jactan. Pero la Biblia me dice en Lucas 10, del 17 al 20, lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, antes que regocijarte y antes que jactarte, primero busca el reino de Dios y su justicia. No creas que porque echas fuera demonios eres salvo. En Mateo 7, del 21 al 23 leemos que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tienen que pensar muy bien. No se jacten. Y el hecho de que votes demonios no te hace cristiano. Espero que las misericordias de Dios estén con ustedes todos los días y su voluntad se haga con ustedes siempre. Y recuerden que si hay algo bueno en ustedes, algo digno de alabar, es por medio de la gracia de Dios. Nunca lo olviden. La gloria de Dios es para Dios y nunca se atrevan a quitársela. Dios no la comparte. Que Dios los bendiga.